Dios les bendiga, niños. En esta tarde vamos a estar grabando la clase de nuestro hermano Nahum, debido a de que él se encuentra afectado de salud, pero reciban un saludo de parte de él y de parte de nosotros. Aquí nuestro hermanito Caleb con nosotros los saluda. Hola. Ok, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 26. Vamos a darle lectura del 1 al 6. Pero mientras ustedes lo buscan, cada uno de ustedes, vamos a poner a nuestro hermanito Caleb que haga una oración para que el Señor ministre nuestras vidas. Gracias, Señor nuestro, Gracias, poderoso por Dios. tu palabra que tú Sí, nos Señor has Jesucristo, dado. gracias. Gracias por todas las bendiciones también que tú nos has dado. Ahora vamos a leer la palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a aprender algo nuevo y que se nos aplique en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, Génesis capítulo 26, del 1 al 6. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿no? Habitó pues Isaac en Gerar. Ok. Vamos a dejar hasta ahí la palabra. Le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a estar aprendiendo sobre la obediencia a Dios, ¿ok? Ese es el título que yo le estoy poniendo, la obediencia a Dios. Fíjense que a veces se nos hace bien difícil obedecer, porque en el principio de la creación Dios le dijo al ser humano que se enseñoreara de todo lo creado. Le dijo a Adán y a Eva, le dijo: todo esto yo lo he creado para que ustedes sean el Señor y tengan la autoridad sobre todo lo creado. Entonces, como el ser humano recibió eso de parte de Dios, Dios lo puso en nuestro corazón para que nosotros seamos señores con autoridad sobre todas las cosas. Es por eso que se nos hace bien difícil ser obedientes cuando alguien nos manda a hacer algo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a ser obedientes, porque en esta vida todos los días tenemos que estar obedeciendo órdenes, obedeciendo en la escuela, obedeciendo en el trabajo, obedeciendo a los padres, obedeciendo a los maestros, obedeciendo a las personas que son mayores que nosotros. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que estar obedeciendo. Fíjense que en el tiempo de Abraham y de Isaac todavía no se había dado la Torá. Es la ley, ¿ok? Lo que los israelitas ellos siguen hasta el día de hoy, ellos no se guían solamente por la Biblia, sino que una parte de la Biblia es la que ellos usan, a lo cual se le llama la Torá, ¿ok? Ahí se encuentran los 10 mandamientos y muchas otras ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces, en ese tiempo no existía todavía la Torá, porque Dios se los dio cuando Moisés llevó al pueblo de Israel a Egipto, al desierto, lo sacó de Egipto. Pero en este tiempo todavía ni siquiera había nacido Moisés, ¿ok? Entonces, ellos no tenían la Torá para guiarse, para saber cuál era la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la cual nos enseña cómo nosotros guiarnos y dirigirnos. Pero en ese tiempo ellos no tenían. A pesar de eso, Dios dice que hubo hambre en la tierra, en toda la tierra hubo hambre, ¿ok? Aparte de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, cuando Abraham estaba vivo todavía, hubo una hambre en la tierra, la cual en ese tiempo él descendió a Egipto
¿Por qué creen ustedes que Abraham se fue a Egipto cuando había una gran hambre en la tierra? Él se fue a Egipto porque en la tierra de Egipto hay un río que nunca se seca. Entonces, si ese río tiene agua, pueden seguir regando las plantas, seguir regando las hierbas y todo, y alimentando los animales y alimentándose ellos también las personas, porque el agua es muy importante para poder vivir, para poder subsistir. Si no hay agua, todo se mueren los animales, se mueren las plantas, se mueren las personas, porque nosotros necesitamos el agua para poder vivir. Entonces Abraham se fue a Egipto. No era la voluntad de Dios que él se fuera a Egipto, pero él se fue a Egipto y luego Dios le dijo que esa no era su voluntad. Entonces él salió de Egipto, no se quedó allí. Entonces había pasado esa gran hambre en la tierra y después de eso vino un tiempo cuando Isaac ya era un adulto y tenía su esposa. Entonces vino esta gran hambre también en la tierra y él pensó que así como había hecho su padre Abraham, que se había ido a Egipto, él también podía irse y iba a poder tener alimento, porque ahí sí estaba ese río que produce, que tiene agua todo el tiempo, que no se seca. Entonces, cuando él estaba listando sus maletas, guardando todo para poder irse a Egipto, ¿saben qué es lo que pasó? Dios le habló y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto. No quiero que te vayas allá porque yo te voy a bendecir aquí en esta tierra donde estás tú, que era la tierra de Canaán, que también se le llamaba Gerar en esa área donde él estaba. Entonces le dijo, aquí es donde yo te voy a bendecir. Acuérdate que yo hice un pacto con tu padre Abraham y yo le dije que iba a bendecir su descendencia y los iba a multiplicar en gran manera. Entonces, Isaac obedeció la voz de Dios, supo reconocer la voz de Dios. ¿Y saben qué? Era esta la primera vez que Dios hablaba especialmente con Isaac. Dios había tenido un trato especial con Abraham, el padre de Isaac, pero Isaac nunca había escuchado la voz de Dios y en esta ocasión Isaac escuchó por primera vez la voz de Dios, pero él supo reconocer que era Dios el que le estaba hablando. Imagínense cuán difícil era quedarse en esta tierra donde no había alimento, donde no había agua, había una gran necesidad en esa tierra. No era fácil como decirte a ti que hagas algo que tú sabes que no va a salir bien. Tú sabes que se te va a hacer difícil obedecer porque tú dices, no, es que yo lo he intentado de otra forma y así es como me ha funcionado. Pero Isaac fue obediente a Dios. Isaac obedeció a Dios. Él se quedó en la tierra haciéndole caso a Dios. Entonces vemos que Dios dice que inmediatamente que Isaac comenzó a sembrar en esta tierra y dice que comenzó a ser bendecido en una gran manera, de que dice que las personas que estaban allí alrededor de él, las personas que vivían en esa tierra, comenzaron a tener envidia de Isaac, ¿ok? Y Dios lo comenzó a bendecir y a bendecir y a bendecir en gran manera. Fue el primero que sembró y cosechó en la tierra prometida y Dios lo bendijo grandemente. Lamentablemente, esa prosperidad que Dios le había dado a Isaac produjo la envidia de otras personas. Entonces, hay dos puntos que quiero resaltar en esta historia. Uno es la obediencia a Dios. Para Isaac no fue fácil obedecer, pero él prefirió obedecer a Dios, a un Dios que nosotros no podemos ver, que Isaac tampoco miró, pero lo escuchó y con eso fue suficiente para obedecer la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos aprender a obedecer. Nosotros necesitamos obedecer. Dios conoce qué es lo mejor para nosotros y siempre Él nos va a dirigir. Nosotros a veces decimos, yo quiero hacer esto de esta forma, o yo quiero comprarme esto, o yo quiero hacer esto otro. Me gusta esto, pero ¿será la voluntad de Dios eso? Nosotros debemos de preguntarle, Dios, ¿será esta tu voluntad? No importa una decisión pequeña o grande, no importa, por más chiquitita que sea,
pregúntasela a Dios, díseselo a Dios, que Dios te va a responder. Dios nos responde, así como le respondió a Isaac. Y el otro punto que quiero resaltar es la envidia, ¿ok? Es muy triste que las personas sientan envidia, pero ¿saben qué fue lo que hizo Isaac cuando las personas comenzaron a sentir envidia? Porque él hasta comenzó a hacer pozos donde aparecía agua. Imagínense, en una tierra seca donde se estaba muriendo todo porque había una gran escasez y no había agua. Entonces, Isaac comenzó a escarbar y escarbar y escarbar porque él no fue perezoso, él se puso a trabajar. Escarbó y sacó un agua, encontró agua en las profundidades de la tierra. Entonces esto provocó la envidia de sus vecinos. ¿Saben qué hizo Isaac? Isaac no dijo, vámonos a los puños, vente, ¿quién está listo para pelear? No, Isaac lo que dijo fue, ellos le dijeron, vete de nuestra tierra porque esta es nuestra tierra. Entonces Isaac dijo, vámonos, agarró todas sus cosas, agarró sus maletas. A ver, Caleb, enséñanos la imagen. Y por ahí lo pueden ver. Acércalo un poquito más para aquí, así, muy bien. Ahí podemos ver los pozos que estaba haciendo Isaac. Ahí están con los cántaros preparándose para agarrar agua. Y Isaac dijo, vámonos, vámonos, enseñó otras tierras. Vamos a otros lugares donde nosotros podamos hacer más pozos. Él no se armó a pelear ni a darle gusto a la gente, sino que él lo que hizo fue que él buscó estar en paz con todos, y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que anhelar estar en paz con todos, que no busquemos los pleitos y las disensiones. Eso a Dios no le agrada. Si tú tienes problemas con las personas, porque las personas quieren lo que tú tienes, tus amiguitos, tus compañeros, tus hermanitos, tú tienes que vivir en paz, tú tienes que buscar la paz en todo tiempo. Busca alguna forma como huirle a los problemas, salte de los problemas, vete de ese lugar, no te metas en problemas, ¿ok? Entonces, recuérdense, es necesario aprender a obedecer la voz de Dios y es necesario a huirle a los problemas, a decirle que no a la envidia. Que el Señor les bendiga, niños. Hasta aquí mi parte. Saluda, Caleb.